Bolivia enfrenta una crisis sin precedentes. Falta de combustible, justicia en emergencia, policía sin patrullajes y hasta la pérdida del voto en la ONU. Un desastre por donde lo mires. Bienvenidos a interbolivia.com. La crisis energética, el colapso de YPFB. La falta de diésel y gasolina ha paralizado al país. Yacimientos, petrolíferos fiscales bolivianos, antes el orgullo del Estado, ahora depende de criptomonedas y créditos para importar combustible. El gobierno de Luis Arce emitió el Decreto Supremo 5348, autorizando a YPFB a comprar dólares en el sistema financiero nacional y usar criptoactivos. ¿Es esta la solución o un parche desesperado? Mientras tanto, el sector productivo clama por una liberalización total de la importación de combustibles. Klaus Ferking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, advierte que 2,5 millones de toneladas de cosecha están en riesgo. Santa Cruz necesita 3,3 millones de litros diarios de diésel, pero solo recibe 700,000, afirma. ¿Hasta cuándo podrá el agro resistir esta asfixia? Justicia y seguridad, pilares que se derrumban. La crisis no se limita al combustible. El órgano judicial se declaró en emergencia presupuestaria. Con un presupuesto de apenas 140 millones de bolivianos, menos del 1% del presupuesto general del Estado, la justicia boliviana está al borde del colapso. No podemos hablar de reformas sin recursos, lamentó Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La policía no se queda atrás. En Santa Cruz, los patrullajes se han reducido drásticamente debido a la falta de combustible. El comandante departamental, Rolando Rojas, admitió que la escasez limita su capacidad de respuesta ante emergencias y delitos. ¿Cómo puede un país funcionar sin justicia ni seguridad? A ver, usted señala de que es necesario que la Asamblea Legislativa pueda aprobar algún crédito, pero los créditos que han sido solicitados son específicamente para otras tareas, tema de emergencias, el tema COVID, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si estos créditos no son aprobados en la Asamblea, presidente? ¿Cuál es la otra alternativa? Usted nos hablaba de criptomonedas, pero es la primera vez que van a utilizar. ¿Cuál es el otro plan? ¿El plan B, el plan C, etcétera? ¿Qué pasaría si no se aprueban los créditos en la Asamblea? ¿Cómo subsanamos el tema de garantizar los hidrocarburos para el país? Lo primero, como ya lo explicamos, los créditos, no hay un crédito para combustible y tampoco lo pedimos ni existe el crédito para combustible, no existe. El problema es un tema de flujo, no es de que no tengo el recurso y necesito prestarme un crédito para comprar el combustible, no es un tema de flujo. Si el crédito es para la construcción de un puente, no importa, eso es flujo de divisas, que ese crédito para un puente nos va a permitir no pagar combustible, no es para pagar combustible, es para poder pagar algún otro crédito de algún otro organismo internacional que existía sobre la construcción, que se de una carretera. Entonces, lo que nos genera es flujo, porque un crédito lo vas recibiendo el flujo, la divisa la vas recibiendo en flujo y la vas pagando, ¿no? Y nosotros, el combustible, podemos cubrirlo con la otra fuente de generación de dólares, que es la exportación de gas natural, de urea, de minerales, etcétera, etcétera, que tenemos como gobierno, que generamos una cantidad de dólares por exportación y lo utilizamos para importar el combustible. Pero los créditos nos permiten dar un flujo. Obviamente, si entrara, aunque sea un crédito, nos permitiría que el Banco Central pueda pagar los créditos que tiene hoy adeudados, que tiene que pagarlos durante este mes, pueda pagarlos con ese crédito y nosotros podamos utilizar los otros recursos, las otras divisas para importar el combustible. Planes, obviamente el plan ahora que estamos viendo para el sector productivo, en una primera etapa es utilizar las criptomonedas. Estamos trabajando en la generación de mayores dólares con exportaciones y obviamente el Ejecutivo está trabajando en un plan, desde el Ministerio de Economía están trabajando en un plan para poder generar mayor cantidad de divisas y también en un plan para dejar de ver cómo utilizamos estas divisas para la importación de combustibles, ¿no? Están trabajando en ese plan y seguramente en su momento lo darán a conocer. Nosotros como YPFB estamos viendo cómo vamos manejando las divisas que vamos recibiendo para poder ir garantizando el abastecimiento. Hoy les puedo asegurar de que vamos a comenzar a descargar en Palma Sola ya la gasolina.
vamos a tener un buque llegando en Arica el viernes de gasolina. Entonces con esto vamos a poder incrementar los despachos para la población. La declaratoria de emergencia presupuestaria la estamos suscribiendo las 3 instancias del órgano judicial: Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo. Estamos acompañando un oficio al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para que nos pueda atender y nos ayude a salir de esta situación crítica en la cual se encuentra la justicia. El órgano judicial se encuentra en una emergencia presupuestaria. Esta emergencia presupuestaria merece de que se tome la atención necesaria por las demás instituciones y órganos del Estado para que el órgano judicial pueda continuar con sus labores asignadas por la norma, la Constitución y las convenciones. A la necesidad imperiosa de tener un presupuesto mínimo del 3%. Lo dice el libro publicado por Naciones Unidas. Por tanto, los estados deben asignar un presupuesto para todas las entidades del sector justicia y que debe ser garantizado incluso en tiempos en que el Estado está afrontando restricciones presupuestarias. Muchos dicen Bolivia tiene voz, pero no tiene voto, ¿no? Bueno, ese es justamente uno de los temas por los cuales yo he dejado la representación permanente de Bolivia en las Naciones Unidas. A ver, con Mario esta mañana hablábamos de este caso. Y decían que Bolivia no podía votar porque le debe plata a las Naciones Unidas. Creo que $700,000, algo así. Tres temas por los cuales yo he dejado a las Naciones Unidas. Primero, creo que el actual proyecto político ha perdido el horizonte. Yo vengo del movimiento indígena, vengo de una comunidad indígena, de un ayllu, y por lo tanto pues estoy comprometido con ello y creo que el actual proceso que se está llevando adelante ha perdido este horizonte, ha perdido la visión y por lo tanto no puedo seguir en algo que no creo. Segundo, soy un creyente absoluto de que Bolivia es un país que defiende la libertad de expresión, la libertad de protesta y no puedo permitir que hayan compañeros, hermanos míos que por haber protestado en su momento más de 100 y ahora todavía 73 compañeros y compañeras estén detenidos por manifestarse, compañeros indígenas, campesinos inocentes, y bajo la figura de terrorismo, cuando esa figura constitucionalmente ya no existe en el país. Y tercero, el tema de que yo no me podía quedar en las Naciones Unidas para estar y asistir a las reuniones y no poder tomar decisiones, porque Bolivia no ha pagado la cuota que corresponde a la gestión 2024-2025, que la deuda, digamos que porque se hace un cálculo en las Naciones Unidas en función a tu deuda y lo mínimo que debes pagar. Lo mínimo que Bolivia debería pagar hasta diciembre 2024 era de $780,000. No lo pagó y el 1 de enero hemos perdido el derecho de votar y al día de hoy no podemos votar en la Asamblea General. $780 millones. No, $780,000. $780,000. O sea que posiblemente en la economía de una persona sí parece alto, pero para la economía de un país es nada. ¿Y por qué no pagamos? Porque en el mundo solamente 4 países no han pagado la cuota. Afganistán, por razones obvias. Venezuela, porque no le dejan pagar, porque tiene las sanciones y no puede meter el dinero a Estados Unidos. Tercero, Santo Tomé, que es un país pequeño, y todos los otros países han pagado su cuota, incluido, disculpa el uso despectivo del tema, pero incluido Haití. Incluido Haití. ¿Y Bolivia? Bueno, o sea, Haití ha pagado su cuota. O sea, los 4 que no han pagado es Afganistán, Venezuela, Santo Tomé y Bolivia. ¿Y por qué no pagamos? Eso es lo que yo también pregunté en muchas oportunidades a Cancillería, al Ministerio de Economía. Es una cuota, es una responsabilidad que nosotros hemos asumido como país, es un compromiso que nosotros tenemos con un organismo internacional, que es el organismo internacional más importante del planeta. Ok.
tenemos ya una deuda, no podemos votar. ¿Esto nos pinta de algún color como país en las Naciones Unidas? Es decir, ¿en cuánto podemos, no podemos? ¿Cómo está Bolivia en Naciones Unidas con todo esto? Al inicio te decía que las relaciones internacionales lo que hacen es crear una imagen positiva del país. Lo cual dicen, este es un país creíble, se puede invertir, se puede confiar en este país. Nos muestran como un país que no estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. Okay. Bolivia, sin combustible, con la justicia en emergencia y la policía sin patrullajes. YPFB, antes orgullo estatal, ahora depende de criptomonedas. El agro grita, las cosechas peligran y hasta el voto en la ONU se perdió por deudas. Simplemente impresionante o impresentable. Y a todo esto dime, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios y te espero en el próximo informe. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.